Bueno, la crianza de los hijos a menudo solemos verla como algo puramente instintivo, ¿verdad? Como una realidad puramente biológica. Pero resulta que en El Salvador, ser padre, madre o tutor es muchísimo más que eso. Es un marco legal estrictamente definido con responsabilidades, la verdad, de un nivel altísimo. Detrás de las tareas cotidianas del día a día existe una arquitectura legal densa y fascinante que nos dice exactamente qué significa ejercer la autoridad parental. En este desglose visual vamos a analizar a fondo este marco jurídico para entender sus pilares, qué límites hay y por qué, en definitiva, la ley interviene de una forma tan decisiva en el núcleo familiar. Para desglosar todo esto de forma clara, dividiremos el análisis visual en 5 secciones clave: fundamentos del cuidado personal, separación y relaciones familiares, reglas de representación legal, administración de bienes y, por último, límites y consecuencias penales. Vamos a ello. Sección 1. Fundamentos del cuidado personal, el corazón y el hogar de los deberes parentales. Este primer pilar explora esos deberes morales y físicos que son la base absoluta del derecho de familia. Y fijaos en cómo evolucionan estos derechos con el tiempo. Es interesantísimo. La obligación empieza literalmente en el momento de la concepción. Pero luego, a los 12 años, el menor ya adquiere el derecho de ser escuchado por un juez si hay disputas. A los 14, atención a esto, obtiene independencia financiera sobre los frutos de su propio trabajo. Y aunque a los 18 años se llega a la mayoría de edad, la obligación de sustento puede alargarse muchísimo más si el hijo sigue estudiando con provecho o si tiene alguna discapacidad. Como veis, es un sistema totalmente dinámico. Para materializar todo este cuidado, los artículos del 211 al 215 del Código de Familia son súper específicos. Implican desde dar alimento y un hogar estable hasta facilitar la educación y dirigir la formación moral. Pero hay un punto aquí que resulta especialmente llamativo: el deber de corregir moderadamente a los hijos. Porque, ¿qué pasa si la conducta del menor no se puede encauzar en casa? Pues bien, la ley te dice que no puedes simplemente tirar la toalla. Estás obligado a buscar ayuda profesional o incluso solicitar medidas tutelares a un juez. Vamos, que la responsabilidad de orientar al menor es absoluta. Pasamos a la sección 2, separación y relaciones familiares, navegando por dinámicas familiares cambiantes. Vale, ¿qué pasa cuando los padres se separan? El artículo 216 establece un procedimiento estrictísimo de 4 pasos para que los niños no acaben siendo peones en una disputa de adultos. El paso 1 siempre es intentar el mutuo acuerdo, pero si no lo hay, interviene un juez de forma contundente en el paso 2, evaluando el bienestar del menor. En el paso 3, el juez escucha al niño si tiene más de 12 años y también exige informes técnicos del procurador general. Finalmente, en el paso 4, el juez asigna el cuidado y fija la cuota alimenticia, creando una especie de escudo protector alrededor del niño. Y ojo a este punto del artículo 217 porque es crucial. Una separación conyugal jamás significa romper los vínculos con el resto de la familia. La ley blinda activamente las relaciones con la familia extendida. Imaginemos que un padre, por puro rencor, intenta alejar a los abuelos de su nieto. En El Salvador esto no se permite. Quien tiene la custodia no puede negar el acceso de forma arbitraria. El único, y repito, el único escenario donde esto se restringe es si un juez determina con pruebas en la mano que ese contacto es realmente perjudicial para el menor. Si no, el derecho al afecto familiar es sagrado. Vamos con la sección 3. Reglas de representación legal, siendo la voz del menor. Entrando en el segundo gran pilar de responsabilidad, ¿quién habla legalmente por el niño? Lo normal, según el artículo 223, es que sean los padres. Pero existe una salvaguarda automática en el sistema que es una auténtica genialidad. Si el menor queda huérfano, si hay abandono, o, y aquí está la clave, si hay un conflicto de intereses claro entre los padres y el hijo, la balanza de poder cambia drásticamente. En esos casos entra en juego el artículo 224, que le quita la voz a los padres y se la da automáticamente al Procurador General de la República. Es una medida preventiva muy potente para que un niño nunca quede a merced de intereses egoístas. Sección 4. Administración de bienes, administrando la cartera. Este tema siempre, pero siempre, genera chispas en casa. La economía familiar. Planteemos una pregunta muy directa que nos va a dar mucho juego. ¿Qué pasa si un menor trabaja? Si un adolescente empieza a ganar su propio dinero gracias a su esfuerzo, ¿quién controla realmente esos ingresos? ¿Los padres? Pues la respuesta suele dejar a más de uno con la boca abierta. En El Salvador, si tienes 14 años o más, la ley te da el poder absoluto de administrar tu propio salario. El artículo 228 es clarísimo en esto. Los padres carecen por completo de autoridad para confiscar, tocar o administrar los fondos que el adolescente gane con su trabajo. Es una norma muy moderna, ¿verdad? Está diseñada precisamente para fomentar la autonomía del joven y protegerlo de cualquier tipo de explotación dentro de su propia casa.
De hecho, si miramos cómo se reparte este pastel financiero, vemos claramente que los padres no tienen un cheque en blanco. ¿Los bienes ordinarios? Sí, los gestionan los padres. Los ingresos por trabajo a partir de los 14 ya sabemos que son del menor. Pero, ¿y si el niño recibe una herencia o donación específica donde el benefactor dice explícitamente «no quiero que los padres toquen este dinero»? Pues la ley lo respeta a rajatabla y un administrador externo asume el control, apartando por completo a los padres de la ecuación. Ahora imaginemos este escenario. Un padre necesita urgentemente vender una propiedad que está a nombre de su hijo. ¿Puede hacerlo? Bueno, no es tan fácil. Los artículos 230 y 231 te obligan a pasar por un laberinto de 4 pasos. Primero, tienes que demostrar frente a un juez que es una necesidad extrema. Segundo, obtener la autorización formal. Tercero, y esto es muy importante, la venta tiene que hacerse en subasta pública, nada de tratos bajo la mesa. Y cuarto, el dinero no va al bolsillo de los padres ni de broma, tiene que invertirse exactamente en lo que el juez haya autorizado. Todo para evitar que se dilapide la riqueza del menor. Y por si todo esto fuera poco, hay más líneas rojas. Los padres no pueden poner al menor como codeudor o fiador de sus deudas. Faltaría más. Tampoco pueden rechazar una herencia en nombre del menor sin supervisión judicial. Además, cualquier dinero que generen los bienes del niño debe ir, de manera primordial, a sus propios gastos de crianza. E incluso hay un límite para la venta de bienes muebles. No puedes vender nada que supere los 1000 colones sin pedir permiso. Se trata de construir una auténtica fortaleza alrededor del patrimonio del adolescente. Llegamos a la sección 5. Límites y consecuencias penales. El coste de incumplir el deber. Para ir cerrando, tenemos que hablar de las consecuencias. ¿Qué pasa cuando en lugar de responsabilidad hay pura negligencia? El artículo 222 lanza una advertencia tremenda. El Estado no ve esto como un simple drama familiar o un asunto civil menor. Si hay abandono material, abandono moral, o si alguien se excede en la disciplina y abusa, se cruza una frontera muy peligrosa, entrando directamente en el terreno de la responsabilidad penal. Básicamente, los padres se enfrentan a una doble amenaza si no hacen las cosas bien. Por la vía civil, según el artículo 235, te pueden quitar de golpe la administración de los bienes de tus hijos. Pierdes el control por completo. Y por la vía penal, te puedes enfrentar a un procesamiento real ante la justicia por abandono. Queda muy claro que la autoridad parental no es un derecho de propiedad sobre el niño, sino una encomienda brutalmente vigilada por el peso del Estado. Y después de todo este desglose, nos damos cuenta de la enorme red de límites, excepciones y supervisiones que hay entre un padre y un hijo. Todo este marco jurídico en El Salvador existe por y para una sola cosa: proteger el interés superior del menor. No se trata de darle poder a los adultos, sino de asegurar un entorno seguro para el niño. Pero claro, esto nos deja con una reflexión final interesante. Con unas leyes que vigilan con lupa cada paso, cada céntimo y cada decisión, ¿dónde termina exactamente la autonomía de una familia y dónde empieza el control absoluto del Estado? Es, sin duda, una pregunta que nos invita a seguir profundizando.